Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas. En breve va a dar comienzo el webinar Te dieron un préstamo por tu coche. Descubre si tu contrato es abusivo, organizado por Asufin en el marco del proyecto Asesoramiento de Deuda Financiera cofinanciado por la Unión Europea. Os recuerdo que si queréis realizar alguna pregunta, podéis hacerlo a través del menú Preguntas y Respuestas y la ponente las responderá en directo. Lo hará al finalizar su ponencia. Bueno, por presentaros a la ponente, Loleta Linares. Gavini Linares es el resultado de una larga y sólida carrera de Loleta, cuyo objetivo ha sido siempre posicionarse como plataforma online de referencia para defender los derechos de los consumidores por su transparencia y calidad de servicios. En la justicia a través del derecho como vía para la protección del consumidor y en el pasado adquirió experiencia en diferentes despachos de abogados hasta que en 1995 creó el suyo propio. Es licenciada en Derecho por la Complutense de Madrid, abogada del ICAM y pues resalta entre sus cualidades como emprendedora y gestora de proyectos. Recordaros que si queréis seguir aprendiendo y viendo webinars organizados por Asufin, podéis consultar la agenda de webinars gratuitos en nuestra agenda que tendréis en el chat. Por otra parte, os dejaremos también los links a los próximos webinars y una vez que finalice la sesión, importante, aparecerá en vuestro navegador una breve encuesta. Es muy importante que la contestéis para que podamos ver pues, cómo estamos haciendo los webinars y en el caso de que tengamos que aplicar alguna mejora, pues tenerlo en cuenta. Sin más, os dejo con Loleta Linares. Muchas gracias y buenos días a todos. Buenos días, muchas gracias Daniel por la presentación y vamos a empezar. Vamos a hablar hoy de esta nueva estrategia que algunas empresas que normalmente o en principio se dedicaban a la compra-venta de vehículos se han metido ahora a prestamistas. Se llama la charla que vamos a dar Flexicar, dinero fácil por tu coche a un precio disparatado. Voy a compartir la pantalla para que veáis la presentación y voy a ir explicándoos en qué consiste. Creo que ya se está compartiendo y esta es la página inicial. Pasamos a la siguiente. ¿Qué ofrecen estas empresas? ¿Cuál es la publicidad? La publicidad es muy golosa porque ofrecen una financiación inmediata, sin avales, sin necesidad de tener una cuenta bancaria. El único requisito es tener un vehículo, pero que además lo vas a poder seguir usando. Te dicen que hay flexibilidad en el pago, pero ojo, porque el pago no es la devolución del préstamo, el pago es el alquiler de tu propio vehículo. Dicen también que es especial para personas con impagos, incluidas en ficheros de morosos. Así que están reclamando ya ¿a quién? A la población, a las personas más vulnerables económica y socialmente. Es decir, es la gente que no puede conseguir financiación por las vías habituales. Es gente que se encuentra con apuros económicos, que no dispone de garantías reales, no tiene propiedades, no tiene avales, no tiene nómina, figuran en ficheros de morosos o tienen datos negativos en el CIRBE. Por tanto, es gente que no puede conseguir, como decíamos, financiación ni siquiera en las nuevas entidades de préstamos rápidos como son Cofidis o Monedo Now, porque ellos lo primero que hacen es consultar los ficheros de morosos. Así que es gente que digamos que está prácticamente desahuciada económicamente. ¿Cómo lo articulan? ¿Por qué no dicen que es un préstamo cuando realmente es un préstamo? Porque los préstamos tienen muchos requisitos legales, tienen que cumplir una serie de controles de transparencia y hay una serie de prácticas que no se pueden llevar a cabo con los préstamos. Sin embargo, lo simulan en un contrato de compraventa. Lo que hacen es, el mismo día se firma un contrato de compraventa del vehículo por el que se paga una cantidad que es un precio muy por debajo del precio real del vehículo y en ese momento ya se cambia la titularidad. Desde ese momento el coche ya no es tuyo.
Ese mismo día se firma además un contrato de cesión de uso del vehículo, es decir, el alquiler de tu propio coche, por el pago de una cuota mensual, con opción de compra. Si además de pagar las cuotas mensuales del alquiler, devuelves el préstamo en un solo pago y con unos intereses muy elevados. Entonces, la opción de compra es prácticamente imposible llevarla a cabo porque tú tienes que estar pagando las mensualidades y en el momento en el que quieras pagar tu vehículo tienes que devolver en un solo pago la totalidad del préstamo. En esos mismos contratos te hacen renunciar a acciones, muchas veces no te dan copia ni siquiera del contrato, o sea, la transparencia carece de transparencia totalmente. Y lo peor de todo es que te hacen creer que al pagar las cuotas mensuales ya estás devolviendo parte del préstamo cuando en realidad solamente estás pagando el alquiler del coche. Esto es un negocio redondo para estas empresas, porque la entidad compra un coche por un precio muy por debajo del valor real y ese ya es un negocio en sí. Tiene un coche por un precio muy barato. Y además alquila el vehículo por un precio que el cliente confunde con la devolución del préstamo. Y os voy a poner un ejemplo. Un coche valorado en 20.000 euros, el precio de venta, es decir, el préstamo que necesita la persona es de 5.000 euros. Así que estás vendiendo tu coche de 20.000 euros por 5.000. Se pacta un precio para las cuotas mensuales para que puedas seguir haciendo uso de tu coche. Normalmente con estas cantidades estaríamos hablando de 450 euros mensuales. Si el coche se usa durante un año, pagando 450 euros mensuales, acabas pagando 5.400 euros por el alquiler del coche ese año. Si además, después de pagar estas cantidades, tú quieres recuperar la titularidad de tu coche, pues para dejar de pagar estas mensualidades, tienes que abonar en un solo pago los 5.000 euros que te prestaron, pero con los intereses que te ponen, que pueden alcanzar o ser superiores al 20%. Por tanto, además de haber pagado los 5.400 euros del alquiler, debes pagar 6.000 euros más en un solo pago para devolver el préstamo y que pase la titularidad a tu nombre otra vez. Entonces, con un préstamo de 5.000 euros terminas pagando 11.400 euros en un año. Esto es un interés del 128% anual. Si no puedes devolver el préstamo, que digamos es el escenario más normal, porque es lo que la empresa, estas entidades tienen contemplado, seguirás pagando el alquiler de forma indefinida. Pero cuando ya no puedas seguir pagando este alquiler, lo cual también es bastante probable, te incautan el coche con ayuda de una grúa, el coche lleva un geolocalizador y te quedas sin coche. La empresa ha conseguido recuperar el dinero del préstamo porque has pagado un año entero de mensualidades de uso del coche y se queda en propiedad un vehículo que tiene un precio muy superior. No sé si hay alguna pregunta por aquí. Perdón, un momentito. Una pregunta, vale. Seguimos con la presentación y vamos a ver qué es realmente. Porque realmente hemos dicho que es un préstamo, pero ¿por qué lo disfrazan de un contrato de compraventa? Pues los motivos son varios. Primero, para hacer un contrato de préstamo tienes unos requisitos legales muy estrictos y, entre otros, los controles de transparencia, porque le estás dando un préstamo a un consumidor y el contrato tiene que ser absolutamente transparente y cumplir además con la ley. Los contratos de préstamo, por ejemplo, no pueden tener pactos comisorios. ¿Qué es el pacto comisorio? Es una práctica que prohíbe el Código Civil, en concreto el artículo 1859, por el cual, si no se devuelve una cantidad determinada, el contratante, el prestamista, puede hacer suya la propiedad que tiene en prenda. Pero esto está prohibido por el Código Civil, es decir, ese pacto sería absolutamente nulo de pleno derecho. Por tanto, el préstamo del que estamos hablando tiene pacto comisorio, porque cuando dejas de pagar se quedan con tu vehículo, incumpliendo así el Código Civil. Por eso no le dan forma de préstamo, sino que le dan forma de contrato de compraventa. Además, tampoco se pueden poner unos intereses usurarios, es decir, muy por encima de los intereses normales del mercado.
Y este préstamo tiene unos intereses usurarios porque al final te acaba cobrando entre un 120, un ciento y pico, hasta un 400% de interés. Entonces, de esta forma, bueno, pues lo que se hace es firmar un contrato de compraventa que disimula un préstamo y que, como ya he dicho, incluye un pacto comisorio. Además, se firma el contrato de alquiler del vehículo y es paradójico porque pero esto se da en bastantes ocasiones. Tú ya has vendido tu coche, creyendo que te están dando un préstamo, has vendido tu coche y de repente necesitas más financiación. ¿Qué es lo que hacen estas empresas? Vuelves a vender tu coche, es decir, el cliente al quedarse sin liquidez le ofrecen que vuelva a vender su coche. Entonces, no puede existir una prueba más evidente de la simulación del contrato de compraventa que esta doble venta, que evidencia que los contratos los ideó la entidad para encubrir un préstamo, asegurándose de que en caso de impago de alguna de las cuotas de la cesión de uso ya contaba con la propiedad del bien sin necesidad de dar por vencido el préstamo y sin necesidad de acudir al procedimiento de ejecución judicial. Por tanto, es un fraude absoluto. ¿Cuáles serían las consecuencias del impago? Este es el escenario, como decíamos, más normal y es el que la empresa contempla, porque ha concedido un préstamo a una persona que no tenía posibilidades de conseguir dinero, que no tiene ingresos, que no tiene nómina, que probablemente tiene todo absolutamente embargado. ¿Qué espera? ¿Que le devuelvan estas cantidades? No. Espera que no se las devuelvan. Entonces, si dejas de pagar una sola cuota, te ponen ya una denuncia por robo o por apropiación indebida. Y además te incautan el coche con ayuda de una grúa, que como decíamos, al coche previamente le han puesto un geolocalizador. Tengo que decir que afortunadamente la mayoría de sentencias de los tribunales penales son absolutorias y dicen que todo esto no se trata de una cuestión de estafa ni apropiación indebida, sino que es una cuestión civil y por tanto nos remiten a esa vía. ¿Cómo reclamamos? Bueno, la buena noticia es que los tribunales nos están dando la razón y voy a pasar consecuencias del impago y ahora vamos a cómo reclamar. Nos están dando la razón y estamos consiguiendo que se reconozca el fraude que han hecho estas empresas. Lo primero que hacemos es interponer una reclamación ante el Servicio de Atención al Cliente de estas entidades, de cualquiera de estas entidades, solicitando la devolución de todo el dinero y que reconozcan que ha sido un fraude. Ellos no suelen hacer caso a esto. En alguna ocasión sí es verdad que hemos tenido al principio algunos casos en los que estas empresas reconocían que no lo habían hecho bien y devolvían el dinero y la titularidad del vehículo. Sin embargo, ahora se han aferrado a su posición y estamos yendo a juicio. Lo que pedimos, bueno, lo primero es una demanda de juicio declarativo en el que solicitamos la nulidad de los contratos, tanto del de compraventa como del de alquiler de vehículo. La nulidad es una figura jurídica muy excepcional, porque lo que le pedimos al juez es que diga que esos contratos nunca han existido. Claro, eso no se puede hacer de cualquier manera. La ley nos dice que hay una serie de causas de nulidad para anular un contrato o alguna cláusula de un contrato y son muy restrictivas. Y entre ellas sería la falta de consentimiento, la falta de causa, la falta de objeto, vulnerar normas imperativas o prohibitivas y, en virtud o al amparo de la Ley de Consumidores y Usuarios, la falta de transparencia. En este caso, nosotros creemos que se dan todas las causas de nulidad, pero fundamentalmente por la causa por la que he visto que se está dando la razón, la mayoría de los tribunales, es por la falta de causa. La causa es el motivo del contrato. ¿Cuál es el motivo o la causa de un contrato de compraventa? Yo dispongo de un bien, quiero desprenderme de él a cambio de un dinero. Pero esto no se da en este caso, porque yo no quiero desprenderme del bien. Yo solamente quiero que me presten un dinero para ir devolviéndolo. Por tanto, la causa de nulidad
En este caso sería la propia falta de causa. No hay una causa para que exista este contrato donde se ve que claramente es un fraude y es un engaño. Entonces, se interpone una demanda solicitando la nulidad del contrato y, como consecuencia de esta nulidad, se pide la cancelación del cambio de titularidad, que se expida un mandamiento a la Dirección General de Tráfico para que se vuelva a poner de titular al demandante y, además, que se condene al demandado a devolver la posesión del vehículo y a restituir las cantidades que excedan del capital prestado. Es decir, a nosotros nos han prestado 5.000 euros y hemos devuelto ya a lo mejor 8.000 euros en pagos de cuotas de alquiler de vehículo, pero como todo eso ha sido nulo, las partes se tienen que restituir en las prestaciones. Entonces, yo devuelvo los 5.000 euros que me prestaron, pero esta entidad me devuelve los 8.000 euros que yo ya llevo pagados. Y eso es lo que estamos consiguiendo con estos procedimientos. Hay otras empresas que lo están haciendo y ya digo que normalmente son empresas que se dedican a la compraventa de vehículos, pero que se han metido a este negocio que es muchísimo más beneficioso para ellos porque acaban cobrando unas cantidades impresionantes. Es decir, se han metido a prestamistas. Son prestamistas usurarios. Además, tengo que decir que cuando se incumplen los pagos, estas empresas tienen estas prácticas de acoso, de llamadas de teléfono, de visitas presenciales, de presentarse en tu trabajo exigiéndote el dinero, y la verdad es que las personas que tenemos como afectados y perjudicados por este tipo de prácticas, pues viven unos momentos de ansiedad y de miedo pues horribles, la verdad, porque se ven perseguidos. O sea, pensar que son personas que no disponían de una cantidad que necesitaban en un momento dado y que normalmente no tienen ingresos fijos y que se comprometen a pagar todos los meses una cantidad que, si dejas de pagarla, te quitan tu vehículo, que probablemente es tu medio de trabajo, y es más, si no devuelves todo el dinero que te dejaron en un solo pago, te quedas sin vehículo. Por tanto, es un negocio redondo para estas empresas y para estas personas afectadas se convierte en una auténtica pesadilla. Hay otras empresas que se han dedicado a hacer lo mismo, se llaman Crédito por tu coche, Ibancas, Gedescoche, Confiacar, Préstamo por tu coche, Flexiauto, Flexicar. Lo cierto es que van cambiando de denominación, pero se sigue haciendo, y a día de hoy cualquiera que ponga en Google dinero por mi coche, necesito dinero, financiación rápida, se va a encontrar con estas páginas que te anuncian todo esto. Tenemos ya bastantes sentencias que avalan que esto se trata de un fraude, es decir, que son unos contratos simulados que al final lo que están encubriendo es un préstamo con pacto comisorio y con intereses usurarios, y entre otras son las que aparecen aquí en esta página, que no las voy a citar, pero ya tenemos bastantes sentencias de audiencias provinciales y todavía ninguna del Tribunal Supremo, pero seguro que en breve ya tendremos alguna. Voy a dejar de compartir. Bueno, pues con esto que he explicado, lo que quiero decir es que estas empresas están ofreciendo dinero rápido a gente que tiene unas necesidades económicas y una situación absolutamente precaria y se aprovechan de esta situación. Al final lo que consiguen es
tener en propiedad unos coches que van a vender muy barato, o sea, que van a vender por un precio mucho más caro del que han comprado, y sobre todo van a tener a unas personas que han estado pagando las mensualidades como han podido hasta que han podido, y desde el momento en el que dejan de pagarlas se les incauta el coche y se han quedado sin coche, sin dinero y totalmente desahuciados. No sé si hay alguna pregunta, porque he ido un poquito rápido en la presentación, que estimaba que iba a ser de una media hora, pero me he extendido un poco más. La verdad es que podría explicar un poco más la parte más técnica de en qué se trata, de qué es en qué consiste la práctica comisoria que prohíbe el Código Civil, los intereses usurarios. Y no sé si puedo poner algún ejemplo más, porque hay casos, la verdad, que son realmente escandalosos. Hay una señora, por ejemplo, que compró un vehículo por 49.000 euros, totalmente nuevo, y a la semana tuvo un problema familiar muy grave. Así que a la semana decidió pedir un préstamo de 7.000 euros, dando en garantía su coche. Es decir, ella pensaba que le estaban dando un préstamo, pero lo que estaba haciendo era vender su coche por 7.000 euros. Y la verdad es que después de pagar unas cuotas mensuales, porque claro, era un buen coche, de 600 y pico euros mensuales, nunca conseguía volver a conseguir 7.000 euros o 9.000, que era lo que tenía que devolver para que la propiedad pasara a ella otra vez, y se convirtió en una espiral que era interminable. Y ella fue denunciada por apropiación indebida y por estafa, finalmente fue absuelta, y por la vía civil sí que se le concedió, sí que se declaró la nulidad de los contratos. Por tanto, ella recuperó su coche, recuperó el dinero que había pagado en exceso de los 7.000 euros que en un principio le habían prestado. Pues muchas gracias, Loleta. La verdad es que lo que nos cuentas me parece increíble que tengan esta capacidad inventiva este tipo de empresas para acorralar a los consumidores de esta manera, y son sangrantes los casos que nos cuentas.